Vamos a cerrar nuestros ojos primeramente. Voy a invitarle a los hermanos que nos acompañan acá en este lugar que se pongan sobre sus pies y me acompañen. Vamos a orarle al Señor, vamos a darle gracias y vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él ministrando nuestras vidas. Bendito Padre que estás en gloria, te damos gracias, Señor, porque has sido bueno, oh Dios. Tus misericordias, Padre, han sido por siempre y para siempre en nosotros, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial, por la oportunidad que nos das, Señor, de llegar a este lugar que representa tu casa, Señor. Te doy gracias por las personas, oh Dios, que nos están sintonizando a través de esta transmisión, oh Dios. Sé tú tocando, Padre, el corazón de cada uno de ellos. Sé tú ministrando las vidas. Sé tú hablando a través de tu palabra, Señor. Sé tú transformando vidas. Sé tú levantando, Padre Celestial. Sé tú restaurando, Señor. Sé tú sanando, oh Dios, toda dolencia y toda enfermedad. Pedimos que tu Espíritu Santo tome control al 100% de todo lo que hagamos, oh Dios. Y que todo aquello, Padre Celestial, que digamos sea con el único fin, Señor, de traer sanidad, de traer salvación, de traer restauración, Padre, y que sea de edificación para nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, bendito Padre. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así como está de pie, hermano, antes que se me siente, por favor, abra su Biblia en el primer libro de Crónicas, capítulo 21. Vamos a entrar en lo que es la palabra del Señor. La palabra es la que le da vida al hombre, la palabra de Dios es la que transforma y es ella la que da testimonio del Dios a quien servimos. Primer libro de Crónicas, capítulo 21, vamos a leer los primeros 8 versículos. Comenzamos desde el 1 y paramos en el 8. Primer libro de Crónicas, capítulo 21, del 1 al 8. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y en el poder de su Espíritu Santo. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera eso de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: Id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, Rey, Señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto, que será pecado para Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas, ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Puede sentarse, ya oramos. Bendito sea el nombre del Señor. En esta hermosa tarde quiero compartir con ustedes, hermanos, que se encuentran acá en este edificio, y con los hermanos que están viendo esta predicación a través de Facebook, basado en el tema el Dios de misericordias, porque tenemos un Dios de misericordias, amén. Tenemos un Dios de oportunidades, tenemos un Dios, hermano, que su mano no se ha cortado para salvar. Así lo declara la palabra del Señor. El tema que yo busqué, hermano, fue algo que el Señor me dio pocas semanas atrás y lo confirmó el día de anoche. El significado de la palabra misericordia, si usted busca en los diferentes medios que a usted se le sea posible buscar, va a encontrar muchos significados y todos van al mismo. Pero en el que yo encontré dice que misericordia es inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. La misericordia de Dios es la que se compadeció de los sufrimientos del hombre.
Cuando nosotros vivíamos antes una vida descarriada, cuando vivíamos una vida desenfrenada en nuestros deleites, en nuestros pecados, hermano, en lo que no agradaba al Dios grande y al Dios poderoso. Esa misericordia fue, hermano, la que nos alcanzó a nosotros. Valga la redundancia, cuando vagábamos en estos delitos y en estos pecados. El libro de Efesios dice en el capítulo 2, versículo 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Eso quiere decir, hermano, de que nuestro Dios nos dio vida cuando nosotros nos encontrábamos sin esperanza alguna, cuando vivíamos una vida desagradable, completamente perdida ante los ojos del Señor. Esa misericordia, hermano, se derramó sobre cada uno de nosotros para que hoy en la actualidad pudiésemos estar en este lugar. Pudiese estar usted sentado cómodamente en esa silla, o usted, hermano, que me mira a través de esta transmisión, pudiese estar usted, valga la redundancia, viéndonos a través de este medio. Esa misericordia fue derramada sobre nosotros y se reflejó, hermano, en un sacrificio, en una cruz. A través del perdón de nuestro Señor Jesucristo, nosotros los seres humanos fuimos reconciliados delante del Padre por el sacrificio perfecto de la cruz. ¿Cuánto le dan glorias a nuestro Señor? Bendito sea el nombre de Dios. Y fue ese sacrificio, hermano, el cual nos dio el libre acceso al lugar santísimo. Y es uno de los atributos que se le da en la palabra de Dios a nuestro Señor, que Él es un Dios misericordioso, porque Él es misericordioso, amén. Él es misericordioso en gran manera. La Biblia nos enseña, hermano, en muchas partes usted puede encontrar que Dios es un Dios de oportunidades, que Dios es un Dios de compasión, que Dios es un Dios que se complace en hacer el bien, que Dios es un Dios que es lento para la ira y grande en misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Y quiero hablar, hermanos, acerca de esta historia que hemos leído en el capítulo 21, acerca de David. David, el cual era un hombre que Dios dice, hermano, que era conforme a su corazón. El pastor nos ha enseñado por mucho tiempo, hermano, el gran halago que Dios hace de David. Imagínense, hermano, nuestro pastor nos ha dicho: qué bueno, qué bien se pudo haber sentido David saber que Dios dijo esto de él, que David verdaderamente era un hombre conforme a su corazón. Y eso lo encontramos en Samuel capítulo 13. Samuel lo dice cuando le dice a Saúl de que Dios se ha buscado un hombre conforme a su corazón para que reine en lugar de él, por cuanto Saúl hizo lo malo delante del Señor. Y quiero hablar un poquito en esta introducción acerca de David. David era un hombre, hermano, que la Biblia lo describe como el hombre que conocía el corazón de Dios, sabía agradar a Dios. Era un hombre que fue llamado detrás de los corrales, según nos enseña la palabra del Señor en el primer libro de Samuel. Dice la Biblia que detrás de allá de los corrales era un joven que lo único que podía hacer era pastorear ovejas. Cuidaba las ovejas de su padre, cuidaba las ovejas allá en los corrales. Y dice la Biblia, hermano, y muchos lo hemos leído, de que él era diestro, que era bueno para tocar un instrumento. Y ahí vemos las cualidades de David y vemos que David era un hombre con mucho potencial. En las manos del Señor aún más, amén. Uno de los hombres que fue escogido por Dios para reinar a su temprana edad, porque dice la Biblia que era el hijo más pequeño de Isaí, de Belén. Alabado sea el nombre del Señor. Un hombre, hermano, que dice la Biblia en los capítulos atrás de Crónicas que luchó contra gigantes y los venció. Un hombre que dice la Biblia, hermano, que también derrotó al ejército de los filisteos. David, un hombre, hermano, que también nos enseña en la Biblia que derrotó al ejército
de los sirios. Alabado sea el nombre del Señor. Un hombre que también, hermano, reconocía la importancia de la presencia de Dios, a tal punto que la Biblia nos enseña en el primer libro de Crónicas, hermano, capítulo 13, de que dice la Biblia que cuando el arca del pacto había sido abandonada y que no se sabía del arca del pacto desde los tiempos de Saúl, y dice la Biblia que David, hermano, habló con los sacerdotes de aquel tiempo y llegaron al acuerdo de traer el arca del pacto de la casa de Abinadab, donde se encontraba el arca del pacto que representaba la presencia de Dios. Ese era David, del cual vamos a hablar en esta hermosa tarde rápidamente, y del cual Dios nos quiere enseñar algo. Pero también David era un hombre semejante a nosotros, que cometía errores igual que todos nosotros, que, hermano, que cometía muchos errores, y uno de esos errores que él cometió le traerían consecuencias a su vida, como lo fue el censo al pueblo. Pero que también, hermano, ese mismo error le iba a demostrar el Dios misericordioso a quien él servía. ¿Cuántos sirven a un Dios misericordioso? Bendito sea el nombre de Dios, porque Él es grande en misericordia. Y entonces, hermano, todo esto David le iba a traer, hermano, muchas consecuencias, pero también le iba a enseñar que el Dios grande y misericordioso es lento para la ira. Bendito sea el nombre del Señor. Y rápidamente quiero tocar 3 puntos muy importantes y resaltarlos, 4 puntos, los cuales Dios quiere hablarnos en esta noche. Y el número 1, ¿cuál fue el error de David? Bendito sea el nombre del Señor. En el capítulo 1 de Crónicas, donde acabamos en el capítulo 21, versículo 1 del primer libro de Crónicas, dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo. Bendito sea el nombre del Señor. El censo que David hizo acarrió desastres grandes sobre el pueblo de Israel y sobre la vida de David. Tuvo consecuencias grandes aquel censo, hermano, que Dios no lo iba a ver con agrado. ¿Por qué? Por la intención con la cual este hombre lo hizo, por la intención con la cual David iba a proceder para contar todo el ejército que Dios había confiado en sus manos. A diferencia del censo, de los censos que Dios ordenó a Moisés en el capítulo 1 del libro de Números, hermano, este censo iba a ser completamente diferente, con otra intención y con otro, hermano, fin. Y, hermano, y eso fue lo que le traería consecuencias grandes al rey David, de las cuales el Señor quiere enseñarnos en esta hermosa noche a nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. A diferencia de esos censos que Dios ordena a Moisés que hiciese en el pueblo, allá en el libro de Números capítulo 1, hermano, a diferencia de ese censo, David, hermano, hace este censo, pero para sentirse orgulloso, para sentirse enaltecido, para, hermano, para decir en su mente, déjame parafrasear: wow, qué grande soy yo, verdaderamente yo tengo un ejército grande, y quién como yo, y quién como David, quién podrá hacerle frente a David, olvidándosele así, hermano, que aquel que hacía todas las cosas posibles se llamaba Jehová de los ejércitos. Alabado sea el nombre del Señor. Al determinar su poder militar, estaba comenzando David a confiar en sus fuerzas. Estaba comenzando David, hermano, a confiar en los recursos humanos que él podía tener en aquellos tiempos. Y vemos un David muy diferente a aquel jovencito, hermano, que se le presentó a Goliat. Cuando dice la Biblia, hermano, que este jovencito se presenta delante del rey y dice: yo voy a ir a derrotar, yo voy a ir a pelear contra este filisteo incircunciso que está desafiando a los escuadrones del ejército de Jehová. Vemos un David totalmente diferente, hermano. Cuando estudiamos acerca cuando David confronta a este gigante, podemos ver claramente la confianza que David había depositado en su totalidad en el Dios de Israel. Amén. Porque dice la Biblia que era un muchachito, era jovencito, incluso hasta cierto punto que dice, hermano, que sus hermanos le dijeron: ¿a qué venís a hacer acá?
¿Qué venís a hacer al campamento de Israel? Verdaderamente la curiosidad te mata y has venido a ver qué es lo que está pasando. Lo tenían de menos, hermano. Sin embargo, Dios lo usó para defender a Israel de aquel gran gigante. Y vemos a un David, hermano, en esa ocasión que su confianza plenamente estaba puesta en el Dios grande y soberano, porque no tenía ningún ejército, hermano, en quien apoyarse. Incluso, hermano, su físico, su potencial, hermano, físico no era el adecuado, porque dice la Biblia que le ponen las vestiduras de Saúl, hermano, las cuales le quedaban muy grandes. Sin embargo, este joven en ese tiempo se decide por ir, hermano, a enfrentar a ese gigante y decirle: tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Alabado sea el nombre del Señor. Su confianza estaba plenamente puesta en el Señor. Mas en esta historia que acabamos de leer, hermano, se comienza a enaltecer. Comienza David a pensar de una forma diferente. Y si usted se fija el texto bíblico, en el capítulo 21, verso 1 dice que Satanás incitó a David para hacer un censo. Y hermano, si usted le pone cuidado, no dice la Biblia que Satanás empujó a David o lo obligó a David a que hiciera el censo. No dice. Porque a veces, hermano, es una de las excusas que el hombre pone y dice: no, es que a mí la verdad, hermano, que Satanás me empujó a hacerlo y hacerlo. Satanás trajo la proposición a David y se la puso en la mesa y le dijo: aquí está, porque no haces un censo. De esa forma trabaja el enemigo, que el Señor lo reprenda. Él viene, hermano, y te pone la oferta en la mesa y te dice: aquí está. ¿Qué vas a hacer? Si usted lee la palabra del Señor, se va a dar cuenta y vamos a aprender, hermano, de que Él nunca obligó a nuestro Señor Jesucristo, hermano, a caer en la tentación que Él mismo le puso en el desierto. Cuando dice en el Evangelio capítulo 4 de Mateo, hermano, de que por el Espíritu nuestro Señor Jesucristo fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Hermano, pero la tentación vino, la proposición vino a nuestro Señor Jesucristo, pero Él decidió, hermano, no tomarla. Primeramente porque Él es el Señor, Él era Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Acaso pudo forzar el enemigo a David a hacer ese censo? ¿Acaso puede el enemigo forzarte, hermano o hermana, joven o varón o joven hembra? ¿Acaso el enemigo puede forzarte a hacer lo malo? Él verdaderamente trae la proposición, pero está en ti en decidir si hacer aquello, si ejecutarlo, si consumar aquel, hermano, pecado, o hacerte a un lado, o tener la mente de Jesucristo y decir: no, yo sé de que la proposición ha venido a mi vida, pero más fuerte es el que está en mí, y es el Espíritu Santo el que me está dando testimonio que lo que voy a hacer no está bien. Porque a veces nosotros hemos cometido el error de decir: yo pequé, pero lo pequé sin saber. Y estamos mintiendo, porque todo esto viene de tiempo atrás. Cuando alguien cae o cuando alguien, hermano, falla, se viene maquinando tiempo atrás. Él no puede forzarnos a hacer lo malo, pero sí nos puede tentar. Dice la Biblia en el capítulo 21, verso 1, que Satanás incitó a David a hacer un censo. Satanás solo tentó a David con la idea de censar al pueblo, mas no lo forzó. Bendito sea el nombre del Señor. Desde el huerto del Edén siempre el enemigo, hermano, ha traído tentación al hombre. Y usted bien lo sabe. Desde el huerto del Edén, el único propósito y el único plan que él ha tenido, que el Señor lo reprenda, es el de hacer caer al hombre de Dios. Es de hacer, hermano, ver el plan de Dios para la humanidad torcido. Porque si usted se fija, Él es perfecto en imitar. Todo lo que Dios ha hecho, Él lo quiere imitar.
Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro Dios se presenta como león de la tribu de Judá, mas dice la Biblia que también Él se presenta como un león que anda rugiente y hambriento para devorar. Bendito sea el nombre del Señor. El censo de David no iba en contra de la ley de Dios. Si nos ponemos a pensar, no iba en contra de la ley de Dios, porque Dios, como lo dije al principio, le da una orden a Moisés para que censara el pueblo, pero esa orden iba de parte del Rey de Reyes y Señor de Señores, con planes específicos y propósitos específicos. Y Dios conocía el corazón de Moisés también. Y es cuestión de que estudiemos acerca de este censo para que usted se pueda dar cuenta, hermano, de que Moisés hizo todo recto delante de Dios sin ninguna malicia. Bendito sea el nombre del Señor. David sentía orgullo por su ejército. David se sentía, hermano, halagado y se sentía, wow, qué ejército más grande el que yo tengo. Wow, hoy sí verdaderamente me siento seguro. Olvidando así, hermano, de que su seguridad y que nuestra seguridad únicamente depende del Señor. Amén. Nuestra seguridad, hermano, únicamente tiene que depender de aquel que nos perdonó, de aquel que nos rescató, de aquel, hermano, que dio su vida en una cruz y Él nos hizo libres y su sangre nos limpia, y la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento llena y gobierna nuestros corazones. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. David pone su confianza y se llena de altivez, de seguridad, que por tener un ejército grande estaría seguro, mientras olvidaba que su verdadera fortaleza provenía de Jehová de los ejércitos. ¿Cuál fue el error de David? Confiar, humanamente hablando, confiar en sus recursos. Error en lo que muchas veces nosotros hemos caído, que yo he caído, que confiamos quizás en lo que el hombre nos pueda dar, o que confiamos quizás en lo que el hombre puede hacer por nosotros, o que confiamos quizás en lo que el sistema financiero puede hacer por nosotros, olvidando así, hermano, que el que maneja los sistemas y el que puede trastornar los sistemas y la mente del hombre se llama Jehová de los ejércitos. Ese es el Dios en el que nosotros tenemos que depositar nuestra confianza. Qué peligrosos son los descuidos. Qué peligrosos, hermanos, es caer en la tentación y en la trampa del enemigo. Por eso es bien necesario, hermano, pedirle al Espíritu Santo que sea Él prioridad en nuestra vida, para que sea Él mismo dándonos testimonio antes de tomar cualquier decisión que pueda traer consecuencias fatales a nuestra vida espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos. Son tiempos peligrosos y cada decisión que nosotros tenemos puede traer consecuencias buenas o malas, hasta traer la muerte a nuestra vida. He ahí la importancia de mantener, hermano, esa comunión y esa relación con el Señor. Es ahí la importancia que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, hermano, en el capítulo 1, versículo 6, del primera carta que él escribe, le dice: por lo cual, Timoteo, te aconsejo que avives el don de Dios que hay en ti. Y yo predicaba hace mucho tiempo acerca de eso, la importancia, hermano, de no darle espacio al enemigo. Porque yo siempre he dicho, nuestro Dios es un caballero. Nuestro Dios es un caballero. La Biblia dice que Él está a la puerta y llama. Y dice, y si alguien abre la puerta, yo voy a entrar a Él. Pero si alguien no abre, está bien, me voy. Pero el enemigo no, el enemigo es astuto. El enemigo viene, hermano, y no me anda pidiendo permiso. Es ahí la importancia de la presencia del Espíritu Santo y de mantener una vida, hermano, de acuerdo a la palabra del Señor. Quiero que, si usted puede leer Efesios capítulo 4, versículo 22, dice la palabra del Señor: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Nuestra carne, hermano, nuestra humanidad siempre se va a negar, hermano, a seguir
lo que es o lo que proviene del Espíritu Santo de Dios. Nuestro espíritu va a anhelar comunión con el Espíritu Santo, comunión con el Señor, mas nuestra carne va a anhelar dormir, mas nuestra carne va a anhelar pupusas, mas nuestra carne va a anhelar, hermano, ver películas, todo aquello, hermano, que nos aleje de la voluntad de Dios, todo aquello, hermano, que te aleje de la comunión con el Señor, todo aquello se vuelve idolatría. El apóstol Pablo le dice a la iglesia en Éfeso que en cuanto a la pasada forma de vivir que ustedes tenían, despójense del viejo hombre. Despójense. ¿Y cómo va a ser posible que nosotros, hermanos, nos podamos despojar? Va a ser una lucha, hermano, de día a día, de hora a hora, de minuto a minuto, de segundo a segundo. Va a ser una lucha que tú y yo vamos a tener y que tenemos, porque los malos pensamientos siempre vienen. Pero es ahí cuando el Espíritu Santo tiene que estar, hermano, en nosotros, y con ese Espíritu Santo poder reprender todo mal pensamiento o toda tentación que el enemigo quiera traernos. Renuévense, despónganse del hombre viejo. Pero me llama la atención el verso 27 de este mismo capítulo de Efesios. Ni deis lugar, ¿a quién dice? Al diablo. Ni deis lugar al diablo. El pastor siempre nos ha enseñado de que las computadoras no se manejan solas. Y el enemigo va a traernos en otros pensamientos y nos va a traer recuerdos de cuando nosotros quizás vivíamos en una forma que no era agradable a Dios. Pero va a estar en nosotros, va a estar, hermano, en qué tanta comunión tenemos con el Espíritu Santo para poder contrarrestar aquellos malos pensamientos. Es ahí la importancia, hermano, bendito sea el nombre del Señor, del Espíritu Santo. David cayó en la tentación del enemigo. Dios proporciona una salida a David. Si usted lee conmigo el capítulo 21, en el versículo 3, Dios, hermano, en su grande misericordia, y déjame recordarle, el tema de esta prédica se llama el Dios de misericordias. En su grande misericordia, Dios, hermano, proporciona una salida a David. En el versículo 3 dice, y dijo Joab era el capitán de los ejércitos de David. Y dice, añada Jehová su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? Que será pecado para Israel. Usando Dios a este hombre, a Joab, hermano, le da una salida a David para que pueda detenerse de aquello que iba a cometer. ¿No le ha pasado a usted? Porque a mí sí. O antes, cuando vivíamos en el pecado, se nos llega, hermano, se nos ponían las proposiciones, pero también venía una advertencia. También venía una advertencia. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios, hermanos, siempre va a venir a tiempo a nosotros. Y la palabra de Dios traerá advertencia a nuestras vidas. Los profetas, cuando traían palabra al pueblo, hermano, siempre traían una palabra de advertencia, motivación y consuelo. Bendito sea el nombre del Señor. En este caso, hermanos, nos damos cuenta de que Dios provee a David una advertencia usando a Joab y le dice, ¿por qué procura el rey hacer esto? Pero la curiosidad de David se vio estimulada por la arrogancia. Y se vio estimulada, hermano, por la altivez. Y se vio estimulada, hermano, por creer de que ya lo podía todo. Porque verdaderamente Dios le había dado muchas victorias. Dios lo había hecho, hermano, tener mucha gracia, la cual difícilmente pudo haber tenido lejos del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y el punto número 2 que quiero tocar es,
Primer libro de Crónicas, ahí mismo en el versículo 7, 8. 21, 7, 8. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la Biblia: entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quite la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. David reconoció su pecado. Y muchas veces esto se hace bien difícil. Se hace muy difícil poder reconocer que estamos mal, pero quizás esto se da porque nos hemos acomodado. Y hermano, y hemos dado espacio al enemigo que mire en nuestra mente, y viene ahí la voz del maligno decirnos: no, hombre, si así estás bien, si Dios así te ama. Y claro que Dios así nos ama, claro que Dios así nos quiere, claro que Dios nos quiere. Pero lo que no ama a Dios y detesta, hermano, y abomina, es el pecado en el cual hemos caído. Sin embargo, David, dice la Biblia en el versículo 7 y 8, que reconoció, recapacitó y dice: he hecho lo malo, he pecado gravemente al hacer esto, Señor. Y eleva una oración que le iba a traer, hermano, como resultado la gracia y la misericordia del Dios a quien él servía. ¿Por qué? Porque uno de los principios para que el ser humano alcance gracia y misericordia y perdón de parte de Dios va a ser el reconocer que estamos mal. Y yo siempre lo he mencionado y lo menciono. En los alcohólicos anónimos, yo nunca fui un alcohólico, pero me contaban y dicen de que cuando usted va a las reuniones de alcohólicos anónimos, el principio principal, ya estoy hablando raro, uno de los principios, hermano, es que usted tiene que reconocer que está mal, ¿verdad? El hombre que le gusta tomar tiene que reconocer que toma y que es borracho y que quiere cambiar. David, hermano, recapacita y dice: he pecado gravemente, en el versículo 7 del capítulo 21. He pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quite la iniquidad de tu siervo, porque he hecho locamente. Yo no conozco a nadie, hermano, en la palabra del Señor. La Biblia no enseña a nadie en la palabra del Señor que se haya arrepentido y que Dios le haya dado la espalda. La Biblia dice, hermano, que al que Él viene, Él no lo echa fuera. Bendito sea el nombre del Señor. Y este, hermano, iba a ser un principio para que la gracia y misericordia de parte de Jehová Dios se dejara derramar sobre la vida de David. El libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13, nos enseña que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta de él alcanzará misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. He pecado delante de ti, Señor. Recapacitó. Es la palabra que Dios trae a nuestras vidas. ¿Estamos nosotros recapacitando que estamos haciendo lo mal delante de Dios? ¿O simplemente nos hemos acomodado y hemos dicho: bueno, si Dios me perdona? Y estamos en un círculo. Y estamos en un círculo todos los días. En la noche pecamos, o en el día pecamos, o a escondidas pecamos. Y de ahí decimos: ya le voy a pedir perdón al Señor. Y ahí nos tiene el enemigo, porque quiere, el mayor interesado que nuestra alma se pierda es Él. Mas el mayor interesado que todos nos salvemos se llama Jehová de los ejércitos, a través de su Hijo Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia dice en el primer libro de Juan, capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de todo mal. Punto número 2, David reconoció su pecado. Punto número 3, supo aprovechar las oportunidades. En el mismo capítulo, en el versículo 9, del 9 al 13, supo él, David, tuvo la suficiente, hermano, sabiduría para aprovechar las oportunidades. Y dice: y habló Jehová a Gad, al profeta en aquel tiempo, el profeta cuyo nombre era Gad, vidente de Jehová, diciendo: ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová. Hermano, y cuando usted lea la Biblia y se encuentra con los profetas, y cuando dice la Biblia, hermano, que un profeta dice: así ha dicho Jehová, parece bonito. Pero ahora, hermano, lo tenemos en broma.
Ahora, hermano, la palabra está viniendo por todos lados. La palabra del Señor nos habla por acá, nos habla por allá. Por todos medios está siendo enviado el mensaje, hermano, de advertencia a la humanidad, que hay un Cristo de la gloria que viene pronto por una iglesia sin mancha y sin arrugas, y nos estamos haciendo los desatendidos. Hemos optado, hermano, por satisfacer nuestros deseos carnales. Y dice la Biblia que llega en el versículo 9 dice que Dios le habla a Gad, profeta de David, diciendo: ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, tres cosas te propongo el día de hoy. Imagínense, hermano, Dios negociando con un hombre. Y yo, hermano, cuando estaba leyendo eso, me pongo a pensar, yo digo, verdaderamente Dios es un Dios grande y misericordioso. Y no solamente lo hizo con David, lo hizo conmigo y lo hizo con usted. No me cabe la menor duda de eso. Te propongo tres cosas, le dijo. Bendito sea el nombre del Señor. Escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo a Gad, a David le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre. Vaya, hermano, yo las digo y usted escoja. O 3 años de hambre, o 3 meses de ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, con pestes en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Escoge para ti 3 cosas. Qué Dios más misericordioso y qué Dios, hermano, podemos ver un Dios de oportunidades para la humanidad, de oportunidades para el hombre. Dios, hermano, es bien paciente. La Biblia dice que Él no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos, sino que todos corramos al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque va a ser necesario reconocer, así como David, hermano, que reconoció que estaba mal y oró al Señor. Va a ser necesario que así como David, nosotros reconozcamos que estamos mal, hermano, para poder tener una oportunidad de vida. La Biblia nos enseña que mientras hay vida, hermano, tenemos esperanza. Amén. Porque que está muerto, esperanza para nada. Aquí, hermano, olvídese que es purgatorio y que sí, que después de los 15 rezos usted va a salir nada. La Biblia dice que está destinado, estipulado que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y sin embargo vemos a un Dios lleno de amor, y vemos a un Dios lleno de misericordia para con sus siervos, y le dice, escoge para ti o 3 años de hambre, o 3 meses de derrota delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. David reconoció su pecado. Y como punto número 3, David supo aprovechar la oportunidad que Dios le estaba dando. Hermano, y cuando yo leo esto y yo me pongo a pensar con el perdón de todos, tenemos un Dios bien paciente y alcahueto. Tenemos un Dios, hermano, que verdaderamente tiene paciencia para con nosotros. Pero, hermanos, hemos sido tan cegados por el enemigo que no nos deja ver esa paciencia que Dios tiene para con nosotros. Él está esperándonos ahí. No importa el pecado que hayamos cometido. Podrá ser el pecado más vil, hermano, que pudo haber cometido. Y Dios lo perdona, porque la Biblia así lo testifica y lo enseña. Dice la palabra del Señor que todo pecado le va a ser perdonado al hombre. Todo es todo. Lo único que el Señor no perdona es blasfemar contra la obra maravillosa del Espíritu Santo. Eso sí dice la Biblia, que no tiene perdón ni en esta vida ni en la venidera. ¿Qué quiere decir, hermano? Que si usted niega, hermano, el poder de Dios en su vida a través del Espíritu Santo, está corriendo peligro grave. Bendito sea el nombre de Dios. David supo aprovechar la oportunidad. Dios nunca trae calamidad sobre un hombre o sobre nuestra vida sin antes advertirnos o darnos la oportunidad de arrepentirnos.
Dios le pone la oportunidad a David y le dice, coge pues una de ellas. Y le dice el profeta, pero mira bien qué es lo que vas a escoger. Hermano, y cuando usted lee eso, hermano, cuando usted lee eso y en el versículo 12 le dice el profeta, mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Hermano, si le están dando pistas para que él, le están diciendo prácticamente, coge esto. El Señor, hermano, nos está dando tantas oportunidades de servirle, tantas oportunidades de volvernos a Él. Dios le está dando a esta humanidad oportunidad de arrepentimiento. Sin embargo, la humanidad, hermano, está cegada por el príncipe de este mundo, porque no le ha abierto su corazón al Señor para que Él haga un cambio en su vida. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Antes de Dios traer el diluvio, hermano, para la tierra, Dios trajo advertencia a través de Noé. Antes, hermano, de traer de Dios destruir a la ciudad de Nínive, Dios trajo advertencia a través del profeta también. Algunos escucharon, algunos se burlaron, pero los que se burlaron, hermanos, murieron. Más los que escucharon y atendieron el llamado de Dios y recapacitaron, así como David, de su error y se volvieron al Señor, alcanzaron misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. A los ciudadanos de Jericó, hermano, yo estaba estudiando anoche y estaba viendo todo esto, hermano, y hay mucho que más tela por qué cortar. A los ciudadanos de Jericó también llegó, los alcanzó la misericordia de Dios, y son la única que aprovechó esa misericordia y esa oportunidad se llamaba Rahab. Y usted sabe quién es ella. Fue la única que supo aprovechar la oportunidad que Dios le estaba dando. Bendito sea el nombre de Dios. Le digo por qué. Porque dice la Biblia, hermano, que cuando Rahab esconde a los espías, y dice que los esconde, y luego que los soldados, déjame parafrasear, se fueron, hermano, y dijeron, no, pues aquí no están los espías. Dice que Rahab sube, porque así dice, sube donde estaban ellos, y les dice, nosotros hemos escuchado lo que Dios hizo con ustedes y cómo Dios abrió el mar rojo, y dice que todos aquellos hombres de esa tierra de Jericó fallecían. Estaban con temor porque el ejército de Dios venía moviéndose para el frente, porque había un gigante que venía delante de él, cuyo nombre era Jehová de los ejércitos. Es el Rey de reyes y Señor de señores. Y Rahab le dice a aquellos espías, nosotros hemos escuchado acerca de ese Dios. ¿Qué quiere decir? Que la palabra llegó a aquella ciudad, amén. La palabra llegó, hermano, llegó la advertencia. Tuvieron la oportunidad de volverse al Dios grande y poderoso, al Dios de Israel, mas muchos no quisieron hacerlo, y eso les ocasionó muerte a sus vidas, únicamente alcanzando misericordia a esta mujer y su familia. Supo aprovechar las oportunidades. David supo aprovechar la oportunidad que Dios le dio, y dice el versículo 13 del capítulo 21. Entonces David, dijo a Gad, estoy en grande angustia. Te ruego que yo caiga en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de los hombres. Es que, hermano, nosotros los humanos somos tremendos. Y era algo que hablábamos un día de esto con el pastor, que el único ejército, dijo a alguien, hermano, que el único ejército que se acaba y que le da el último tiro de gracia a sus soldados somos nosotros. Lamentablemente, hermano. David reconocía eso, hermano. Dios me libre caer en las manos de los hombres. Estos me van a acabar y estos me van a terminar. Estos no van a tener compasión de mí. Y hermano, y entiende el mensaje que el profeta le da cuando le dice, mira bien y lo que vas a responder. Porque eran o 3 años de hambre, o 3 meses de derrota delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová. Esto es pestes en la tierra. Estamos pasando tiempos difíciles con esto de este virus. Nadie lo puede negar. Gente ha muerto. Siervos del Señor están muriendo. Hijos de Dios están
y yendo a la presencia de Dios. Y esto es lo que nos está haciendo, es dando testimonio que hay un Cristo que viene pronto por su iglesia. Y David escoge esto. Imagínense, nos hubieran dicho a nosotros, ¿qué prefieren? O ser perseguidos por las autoridades, o llevar 3 meses sin comida. Hermano, que cuando no hubo comida, usted sabe la locura que se hizo acá. Y nos llegó hasta nosotros, porque hasta yo me estaba afligiendo, hermano. Ya estaba a las 5 de la madrugada haciendo filas para buscar de todo. ¿Qué escogiéramos nosotros? David supo escoger, supo aprovechar las oportunidades y dijo, caiga yo en las manos de Dios, hombre. Dios va a tener misericordia de mí. Porque él conocía al Dios a quien servía. Él había conocido en la intimidad al Dios grande y poderoso y misericordioso a quien él había conocido. Sus misericordias son muchas en extremo, hermano. Lo que acabo de decir, nuestro Dios es paciente, hermano. Sigue esperando por nosotros, sigue esperando que nosotros, hermano, nos volvamos a Él. Pero Dios no caiga yo en las manos de los hombres. Y el versículo 14 dice, así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. ¿A dónde está el poderío que David, hermano, mostraba? El poderío de aquel poderío, hermano, de tener muchos soldados listos para la guerra. Cuando usted lee, hermano, el capítulo en los primeros versículos, dice que Joab fue y hizo el censo. Bendito sea el nombre del Señor. Y había en todo Israel 1,100,000 que sacaban espada. Hombres valientes, hombres guerreros, hombres dispuestos a ir a pelear. Entre estos no fueron, imagínense, no fueron contados los levitas, ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Y dice que Dios envía la peste y murieron en Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Hermano, y cuando usted lee esto, hermano, es imposible que no brote de su corazón gratitud al Señor. Pero cuando él estaba destruyendo, dice el versículo 15, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía, basta ya, detente. Él es el Dios poderoso, Él es el Dios soberano, Él es el Dios que da una orden a los ángeles, hermano, y estos le obedecen. Él es el Dios, hermano, que una orden le da aún al mismo diablo y este tiene que obedecer, porque aún él está sujeto al poder de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a su nombre. Y dice, hermano, que él le dice, basta ya, detén tu mano. Dios tiene poder, hermano, para tornar las cosas a bien para nosotros. Cuando hay una iglesia, cuando hay, hermano, un hombre que reconoce su maldad y que reconoce que ha hecho lo malo de Dios y que lo único que puede salvarlo, hermano, y rescatarlo de la forma miserable que está viviendo es la sangre poderosa vertida en una cruz por nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto le dan glorias al Señor? Detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornan, Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová, el versículo 16, que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano. Hermano, cuando yo leía esto, el Espíritu Santo me ministraba de una forma grande. No se necesita, hermano, ser teólogo, no se necesita ser tremendo estudioso, hermano, universitario, para poder entender, hermano, la palabra del Señor, cuando el Espíritu Santo es el que nos está dando el discernimiento. Alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, lista para destruir, hermano, la tierra, lista para destruirla. Mas el Señor le dijo que se detuviera, porque Dios, hermano, es grande en misericordia. Dice que tenía la espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio.
Había un arrepentimiento genuino. Se volvieron al Señor. Se volvió al Señor David. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto, hermano, le trajo a David misericordia y le trajo una oportunidad más de vida, hermano. No solamente para él, sino que también para su casa, hermano. También para el pueblo al cual él gobernaba. Y empieza David a tener una conversación con Dios y le dice en el verso 17: ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Hermano, qué bonito y qué ejemplo más grande que nos da David, del cual nosotros podemos aprender hoy en día. El saber, el tener los suficientes pantalones, la suficiente valentía de reconocer nuestros errores. Y es algo con lo cual muchos luchamos, que muchas veces se nos hace difícil reconocer que estamos mal y que necesitamos, hermano, un cambio en nuestra vida, cuyo cambio únicamente puede venir a través de nuestro Señor Jesucristo. Y le dijo David en el verso 17: ¿no soy yo el que he pecado? Hizo contar al pueblo. Yo mismo soy aquel que pequé y ciertamente he hecho lo mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho, Señor? David se echó toda la culpa a él. Él reconocía que la falta la había cometido él. No la había cometido Joab, no la había cometido ningún criado de él, no la había cometido ningún sacerdote, sino que eso, hermano, la culpa la tenía él, porque le dio cabida al enemigo. Le dio espacio al enemigo para que él minara su corazón. ¿No soy yo el que hice contar a este pueblo? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga esta peste sobre tu pueblo. No venga esta peste sobre tu pueblo. David reconoció su pecado, supo aprovechar las oportunidades. Y como último punto, se volvió a Dios. Se volvió a Dios. El profeta Zacarías en el capítulo 1, versículo 3 dice: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a ustedes, dice Jehová de los ejércitos. Una de las mayores calamidades que el hombre puede llegar a tener en su vida es caminar lejos de la presencia del Señor. Qué difícil es escuchar la voz de una persona cuando nos habla de lejos. Qué difícil es poder visualizar a alguien de lejos. Qué difícilmente se va a poder tener comunión con alguien a la distancia. Bendito sea el nombre del Señor. Así mismo, hermano, difícilmente el hombre va a poder ser redimido por el Señor caminando de lejos, lejos de Él. Y el versículo 16 dice que alzó David sus ojos y vio al ángel. ¿A dónde estamos alzando nuestros ojos? Este mismo David es el que escribe el Salmo donde dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Salmo 121, 120. Mi socorro viene de Jehová. David conocía al Dios misericordioso, hermano. Después de haber experimentado, después de haber tenido una relación con el Señor, escribe todos estos salmos, hermano. Y si usted fija, todos estos salmos, hermano, son inspirados directamente del corazón de David. Porque había conocido al Dios de misericordias, había conocido al Dios de oportunidades, había conocido al Dios fuerte y valiente, aquel que forzaba sus manos para ir a la guerra y aquel que le daba la victoria en cada una de ellas. Se volvió de su corazón. El segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, que muchos lo conocemos, donde dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro, y se arrepintieren de todos sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Nos es necesario volvernos a Dios. David se vuelve al Señor. David, un hombre de quien hoy podemos aprender que como humanos tenemos debilidades, que somos imperfectos humanamente en nuestra carne, separados del Señor, hermano, caminamos sin rumbo y sin esperanza. Separados del Señor estamos bien expuestos, hermano, a cometer muchos errores, los cuales consecuencias grandes a nuestra vida, y también que traerán muerte, y lo peor sería la muerte espiritual.
Pero así como David, hermano, pecó, así como David cometió sus errores, hermano, probablemente nosotros lo hemos hecho también, pero es nuestro deseo, hermano, en nuestro Señor Jesucristo, que así como David, hermano, pecó, también nosotros podamos, y así como él reconoció su error, así también nosotros podamos reconocer que estamos caminando lejos del Señor y que necesitamos acercarnos a Él. Necesitamos reconocer nuestro pecado, necesitamos aprovechar las oportunidades y necesitamos volvernos al Rey de Reyes y Señor de señores. Bendito sea el nombre del Señor. Y ya para terminar, y dice que el ángel de Jehová ordena al profeta que le diga a David en el verso 18: sube y constrúyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Y usted puede leer en su casa todos esos versículos. Pero yo me voy a saltar al versículo 23. Dice: y Ornán respondió a David, cuando ya David se le presenta y le dice: necesito comprar esta tierra para ofrecer sacrificio al Señor. Y dice que Ornán responde a David, le dice: tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún yo te voy a proveer para el sacrificio, yo te voy a proveer para el holocausto. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente lo compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. David reconocía, hermano, la importancia de darle una alabanza, de darle, hermano, un sacrificio al Señor por la gratitud que había en su corazón, por aquella misericordia que fue derramada en él en aquella oportunidad. David reconocía que tenía que darle algo genuino al Señor, no imitación, algo, hermano, que no solo lo iba a hacer para que lo vieran, sino que algo que iba a nacer de lo más profundo de su corazón. Así el Señor quiere también que cada uno de nosotros ofrezcamos a Él alabanza genuina. Y en el versículo 26 dice: y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Y esto es lo más poderoso en el verso 27. Entonces Jehová habló al ángel. Póngase a pensar algo, hermano. A todas estas, hermanos, el ángel estaba con el machete desenvainado. O sea que no piense usted de que cuando Dios le dijo: detente, le dijo, y le dijo: vete para la casa, anda, echate unas pupusas. No, le dijo: detente, pero el ángel, hermano, da la orden y le voy con todo. Le voy con ellos, me los acabo. Porque la orden era de, hermano, ese fue el trato que Dios hizo con David: escoge una de ellas, le dijo. Y la que cogió David fue la más sabia, hermano, porque iba a traer peste a todo el pueblo de Israel, iban a haber muerte, iba a haber mortandad, y después de eso el ángel de Jehová iba a destruir la tierra, dice la Biblia. Entonces el ángel estaba, hermano, y cuando Dios le dice: detente, y ahí se quedó, hermano, y estaba con el machete ahí desenvainado y la espada, hermano, que vamos a darle. Pero en el verso 27 vemos la obra maravillosa de Dios, la misericordia, hermano, que te alcanzó a ti y que me alcanzó a mí. Cuando nadie daba nada por nosotros, hermano, nuestro Dios invirtió la sangre de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, para que hoy podamos ser libres, para que hoy podamos ser salvos, para que hoy podamos tener vida y vida en abundancia. Y esa vida en abundancia, hermano, está para todos aquellos que escuchen el llamado del Señor. Dice entonces el versículo 27: entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Este regresó su espada, la espada, hermano, con la que Dios había ordenado que destruyera la tierra, hermano, la espada con la que Dios había ordenado que hiriera la tierra. Esa espada tuvo que ser devuelta, porque el general, el capitán, el Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando Él habla, hermano, hay que obedecer. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando Él dio la orden, hermano, que destruyera la tierra, el ángel obedeció. Pero también cuando Él dio la orden que parara, hermano, y que detuviera su mano para no herir la tierra, hermano, el ángel se detuvo.
¿Cuántos creen que Dios es poderoso para detener todo esto que estamos atravesando en estos tiempos? Dios es poderoso, hermano, pero Dios está usando este medio, hermano, para que su palabra sea predicada, hermano, para que su palabra llegue a todos lugares, para que su palabra, hermano, cobre vida allá en los lugares donde hay muerte, donde hay resequedad, donde es tierra estéril, hermano. Para eso Dios ha permitido esto. Sin embargo, también nos podemos dar cuenta, hermano, que también Jesucristo viene pronto. Él está a las puertas. Él viene pronto por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Y el mensaje que Dios trae para la iglesia y para cada uno de nosotros en esta tarde es reconocer nuestros pecados, así como David reconoció su pecado. Sí fallamos porque fallamos, todos fallamos, y aquel que no falla es mentiroso, porque todos fallamos. Estamos en esta tierra y estamos expuestos a fallar, pero lo que va a hacer la diferencia en cada uno de nosotros es la decisión que vamos a tomar inmediatamente después que fallamos. Reconocer, es necesario reconocer, así como David reconoció que fue, hermano, una decisión mala y que hubo un descuido en su vida espiritual y dejó que Satanás, hermano, lo engañara. Así nosotros, como David hizo, nosotros también tenemos que reconocer que hemos pecado y que hemos hecho lo malo delante de los ojos del Señor. Y la otra cosa es aprovechar las oportunidades que Dios nos da. Y no sé si ha fijado usted cuando usted ha hecho el llamado, cuando usted ha andado evangelizando, me imagino que le ha pasado que le han dicho, no, hoy no, mañana. Hoy no, mañana hábleme, o todavía no siento. Y uno de los problemas es que el ser humano se mueve por emociones. Como lo dije hace unos domingos, que nos levantamos y no tenemos deseos de orar o nos acostamos. Y hermano, yo un día me acosté y cuando yo estaba en la cama me sentía como, teníamos un chuchito, ¿no? Traían en El Salvador, que se iba y mi abuela lo tenía. Se iba y se tiraba detrás de ahí donde hacían tortillas, la hornilla le decían. Se tiraba detrás y ahí quedaba bien dormido. Y hermano, y así me sentía yo. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué nosotros como seres humanos somos mal agradecidos? David, hermano, la Biblia nos enseña de que David era un pastor de ovejas. Un simple pastor de ovejas. Sin embargo, Dios lo sacó desde allá, del redil, para gobernar sobre Israel. Así nosotros vivíamos antes en este mundo, sin luz, sin esperanza, no teníamos dirección, no teníamos esperanza. Sin embargo, Dios nos sacó de ahí, hermano, y nos hizo reyes y sacerdotes. Amén. Cada uno de nosotros somos especiales en las manos del Señor. Cada uno de usted, hermano, que me está viendo, usted es especial en las manos del Señor. Todos tenemos errores, todos cometemos errores, pero lo que va a marcar y va a hacer la diferencia en nuestra vida es venir todos los días delante del Señor y decir, Señor, yo reconozco que te he fallado, reconozco que he sido débil, Señor, pero en este momento yo me pongo delante de ti y te pido que me perdones y te pido que me ayudes a dejar eso que no te agrada a ti y poder tener la confianza de que si tú vienes esta noche, me voy contigo. David le rinde alabanza al Señor, como lo acabamos de leer en el versículo 26 del capítulo 21. Y terminamos ya. Nada más quiero leerle rápidamente unos versículos del libro de los Salmos. Este hombre David, que conoció al Dios grande, al Dios misericordioso, al Dios soberano, al Padre eterno, al admirable, al consejero, al príncipe de paz, al líder de los valles, a la rosa de Sarón, todos estos nombres hermosos que se le atribuyen a él, hermano, son exclusivamente para él. David escribe los salmos y en el Salmo capítulo 103 es uno de los salmos favoritos míos. David dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. David tenía, hermano, una característica muy de gratitud al Señor. Él reconocía, hermano, que tenía que exaltar el nombre de Dios en todo tiempo. Y se exhortaba él mismo cuando expresa en el versículo 1, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. El problema de nosotros, hermano, es que nos olvidamos rápido de todo. Y cuando nos prestan, y más lo que más nos olvida es pagar. Pero no, hermano, aquí no hay. Por eso no vinieron algunos.
Y hermano, David dice de que no le expresa y dice, y no olvide ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? Porque Él es quien perdona todas tus iniquidades. Todas. Hermano, cuando habla de todas, todas. Él es que sana todas tus dolencias. Es el médico por excelencia, amén. Él es el que nos sana de toda enfermedad. Él es el que puede parar, hermano, este virus. Él es el que puede fortalecerse. Aunque aún este virus venga y ataque tu cuerpo, hermano, Él es el que va a fortalecer nuestra vida. Él es el que va a darnos tranquilidad y paz en medio de la tormenta. Él es el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Bendito sea el Señor. Le doy gracias al Señor por su amor, por su bondad y por su misericordia. Espero, hermano, en lo más profundo de mi corazón que esta palabra haya hallado cabida en su corazón y humildemente hayamos aprendido de lo que Dios tenía preparado para nosotros en esta hermosa tarde. Y como lo dije el sábado allá en la ciudad, en Medellín, con mis hermanos de la iglesia del Shaddai, en Dios no hay casualidades, en Dios hay propósitos. Bendito sea el nombre del Señor. Si Dios permitió que este servicio se realizara de esta manera, hay un propósito de parte de Dios para nuestras vidas. Hay un propósito de parte de Dios. Así como David, hermano, Dios le enseñó que sus fuerzas, hermano, y que su alabanza y su adoración no iba a depender de un ejército, por muy numeroso que este sea. Así nosotros hoy aprendemos, hermano, que nuestra alabanza y nuestra adoración no radica en un instrumento, no radica hermano, en un sonido. Nuestra alabanza y nuestra adoración radica en lo más profundo del corazón, por lo que Él ya hizo en una cruz. Amén. Él dio su vida en una cruz para que cada uno de nosotros este día estemos sentados en este lugar. Voy a orar, vamos a darle gracias al Señor. Voy a invitarle a mis hermanos que están acá, que se pongan sobre sus pies y que me ayude a orar, por favor. Vamos a hacer una oración al Señor. Vamos a darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Él ha sido bueno. Yo no sé cuántos están pasando situaciones difíciles, probablemente de salud, ya sea en este lugar o sea en cualquier lugar, hermano. Hemos estado orando todo este tiempo por muchas peticiones. Y a veces, hermanos, han sido muchas que hemos generalizado. Hemos dicho al Señor: Señor, te pedimos por todos aquellos que han sido tocados por esta enfermedad, o te pedimos por todos aquellos que están pasando problemas difíciles en su economía. Y ahora vamos a orar nuevamente y vamos a darle gracias al Señor. Vamos a darle gracias al Dios grande, al Dios misericordioso, de quien hemos predicado y hemos hablado en esta hermosa noche. Bendito Padre que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, porque has sido bueno, oh Dios. Tus misericordias han sido por siempre y para siempre, Padre. Por palabra tuya, Señor, me he parado en este lugar, Señor. Por obediencia a ti, Padre Celestial, he abierto, Señor, este libro y predicado tu palabra, Señor. Gracias te doy por el enorme privilegio que nos das, oh Dios, de poder escuchar tu voz, de poder sentir tu Espíritu Santo, Señor. Que ese mismo Espíritu Santo, Padre, nos haga sentir, Señor, de que estamos mal y que necesitamos reconciliarnos contigo, Señor. Te pedimos en esta hora, Padre, que seas tú, Señor, guardando nuestros corazones, guardando, Padre Celestial, nuestros pensamientos, oh Dios, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, podamos reconocer cuando el tentador venga a nuestra vida, Señor, y nos presente la tentación, Señor. Que podamos reconocer, Padre, cuando Él venga, Señor, y nos presente la tentación, Padre, y poder decir que no, y poder decir que nuestra confianza está en Jehová de los ejércitos. No hay placer que este mundo pueda ofrecer, Señor. No hay placer, Padre Celestial, o diversión que este mundo pueda ofrecer que se compare a la gloria venidera que nos espera si nos esforzamos, si permanecemos, Señor, fielmente parados en la brecha, oh Dios. No hay placer, Señor, que se compare a la gloria venidera, oh Dios. Yo oro en esta hermosa tarde, en esta hermosa noche, por mis hermanos de esta iglesia, de esta congregación. Jesucristo, la roca eterna, Señor. Guarda su corazón, oh Dios. Guarda sus vidas, Señor. Guarda sus hijos, Padre. Guarda sus esposos, sus esposas, Señor. Sus familiares en otros países, Señor. Sé tú guardándolos, sé tú cuidándolos, Señor.
En el nombre de Jesús, Señor, oramos por los familiares de mis hermanos que están en cualquier parte del mundo, Señor. Allá en El Salvador, en Guatemala, en Costa Rica, en Nicaragua, en Colombia, en España, Señor. Donde sea que se encuentre uno de tus hijos, Señor, uno de los familiares de mis hermanos, Señor. Mandamos una palabra de bendición, Señor. Una palabra de fortaleza, Padre. Una palabra de confianza, Señor. Así como tu siervo David confiaba plenamente en tu palabra y descansaba en ella, Señor. Así, Dios amado, que cada uno de ellos confíen, Señor, que la obra maravillosa que tú has comenzado la vas a completar, Señor. Oramos por la vida de nuestro pastor, Señor. Oramos, Padre Celestial, para que seas tú fortaleciéndola, Señor. Fortalece su cuerpo, Padre. Fortalece su espíritu, Señor. Fortalece sus huesos, Padre. Eres tú el que lo formó en el vientre de su madre, Señor. Y no fue casualidad, Padre Celestial, que él estuviese en este tiempo, Señor, en esta tierra, Señor, sino que tú tienes planes específicos, Señor, los cuales tú ya le has mostrado, Señor, los cuales algunos de ellos ya se han cumplido, Padre, pero él sigue, Padre Celestial, luchando como viendo el invisible, Señor. Y en esta hora oramos, Padre, para que tu gracia, tu misericordia, tu poder, Señor, se perfeccione en su debilidad, Padre, en su, Padre Celestial, debilidad en su cuerpo, Señor. Sé tú fortaleciéndole, sé tú guardándole, Señor, sé tú, Padre Celestial, levantándolo, Padre, y fortaleciendo aún más su vida, oh Dios. Bendecimos la vida de nuestro pastor, su familia, su esposa, sus hijos, Señor, su casa, su trabajo, Señor, su negocio, Padre. Todo cuanto tú le has dado, Señor, sea bendito en el nombre poderoso de Jesús, oh Dios. Así oramos por todos mis hermanos, Señor, por aquellas personas que están en otro país, que están enfermos, Señor, que están pasando dificultades. Oramos, Señor, para que seas tú guardando su corazón y trayendo paz, Señor, a sus vidas, Señor. Gracias te doy, soberano Rey. Oramos, Padre Celestial, por nuestra iglesia hermana allá en Medicine Hat, Señor. Oramos, Padre amado, para que seas tú guardándolo, Señor, cuidándolo, fortaleciéndolo, Señor, guardando su pensamiento, su corazón, Padre, en Cristo Jesús, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Te damos toda la alabanza, el honor y la sabiduría, la atribuimos a ti, el único sabio, el único digno de recibir glorias y el único digno de recibir alabanzas. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Te pido que guardes a cada uno de mis hermanos, a los que están presentes en este lugar, que los lleves con bien hacia sus hogares, Señor, y que seas tú, Señor.